Buenas tardes, soy Alejandra Cobos y bueno, en primer lugar le quiero dar las gracias al doctor Martín Vélez por haberme invitado a participar en este curso bianual de patología mamaria. El tema que yo voy a desarrollar es el tratamiento sistémico del cáncer de mama temprano. Y lo primero que debemos hacer es definir a qué llamamos cáncer de mama temprano, que sería aquel potencialmente candidato a un tratamiento quirúrgico, que va a incluir, por lo tanto, tumores, hasta tumores T3, es decir, que puede incluir tumores incluso mayores de 5 centímetros, siempre que no estén adheridos a planos superficiales o profundos o no estén ulcerados, y N1, es decir, que comprometa la primera escala, el primer nivel de ganglion axilar. Por lo tanto, va a incluir tumores de estadios 1 a estadios 3A. Para determinar cuál va a ser el tratamiento que le vamos a ofrecer a estas pacientes con cáncer de mama temprano, debemos tener en cuenta qué es un factor pronóstico y qué es un factor predictivo. Y decimos que factor pronóstico es cualquier parámetro conocido al diagnóstico o después de la cirugía que se asocia con una determinada supervivencia, ya sea global o libre de la enfermedad, en ausencia de un tratamiento adyuvante. En tanto que factor predictivo está más bien relacionado con la respuesta a los tratamientos y es cualquier valor asociado al grado de respuesta a un tratamiento específico. Los factores pronósticos van a estar determinados por dependientes del huésped y dependientes del tumor. Los factores dependientes del huésped sabemos muy claro que son la edad, y es de peor pronóstico toda mujer menor de 35 años, y el estatus menopáusico, siendo también de peor pronóstico las pacientes premenopáusicas que las posmenopáusicas. En cuanto a los factores dependientes del tumor, vamos a tener en cuenta el tamaño del tumor, si existe o no afectación de la axila, cuál es el patrón histológico, si existe invasión vascular o linfática, y también vamos a tener en cuenta el estadio clínico de acuerdo a la clasificación TNM, la última de la 8ª edición, que aparte de incluir los factores anatómicos, incluye factores pronósticos, es decir, que incluye tanto el grado histológico, el grado de los receptores estrogénicos y progestínicos, el ER2, y el estudio de paneles multigénicos como son el Oncotype, el MammaPrint, el EndoPredict o el PAM50. De acuerdo a la biología del tumor, se puede hacer una estratificación por riesgo que va a ser diferente según sea la paciente tenga un tumor, un cáncer de mama triple negativo, ER2 positivo, o un cáncer de mama receptor estrogénico positivo y ER2 negativo. De esto se desprende que siempre debemos de contar con la biopsia previa a la cirugía, previo al tratamiento, que nos informe estos datos de receptores hormonales y del ER2 para decidir el tratamiento más adecuado para nuestra paciente. En las pacientes cáncer de mama triple negativo y ER2 sobreexpresado o ER2 positivo, la ausencia de respuesta patológica completa a la quimioterapia neoadyuvante es un factor de mal pronóstico, o sea que la estratifica como de alto riesgo, y por lo tanto, como ya vamos a ver, a toda paciente toda paciente con cáncer de mama triple negativo o ER2 positivo, vamos a tratar de ofrecerle la quimioterapia, si está indicada, que está indicada en la gran mayoría de los casos, siempre como preoperatoria, para poder determinar esta existencia o no de respuesta patológica completa que nos estratifica, es un factor de riesgo y de estratificación de nuestra paciente. La evaluación morfológica, si queda la enfermedad residual, allí es importante estudiar la evaluación morfológica de los linfocitos infiltrantes tumorales, también nombrados como TILs, en esa enfermedad residual, que si están presentes son de mejor pronóstico que si están ausentes. En las pacientes receptor estrogénico positivo y ER2 negativo, vamos a tener en cuenta los perfiles de expresión genética, como son el Prosigna, el EndoPredict o el Oncotype, que se han desarrollado fundamentalmente en dos estudios importantes de hormonoterapia, como son el TAYLOR-X y el MINDAC, de los que hablaré después. Y después también test moleculares, como la amplificación del 11
del 8p11, que es de mal pronóstico, o la mutación del MAP3K, que es de mejor pronóstico. Y después tenemos factores biológicos que son predictores de respuesta. Ya dijimos dentro de esos factores biológicos la infiltración del tumor por estos linfocitos infiltrantes de tumor o TILs son predictores de mejor respuesta. En las pacientes que sean ERV2 positivos, la mutación del P54 es predictor de respuesta, mejor respuesta, en tanto que la mutación del PI3K es predictor de mejor respuesta el estado salvaje que el estado mutado. En las luminales, las transcripciones de fusión, el ESR1, favorecen la resistencia y progresión de la enfermedad a enfermedad metastásica y ahí se predice que los inhibidores de ciclinas 4 y 6 serían efectivos, pero hasta el momento los estudios que se han hecho con quimioterapia, con hormonoterapias adyuvantes, con inhibidores de ciclina que se han hecho con palbociclib y con ribociclib, no han demostrado que sean más efectivos. Sí han demostrado ser efectivos en el cáncer de mama metastásico. ¿Y cuándo no debemos solicitar los test genómicos? Si bien en nuestro medio estamos bastante limitados para solicitarlos siempre, habría recomendaciones para no solicitarlos según el último consenso de St. Gallen, el consenso de St. Gallen del 2017, en que serían en aquellos tumores de muy bajo grado clínico o patológico en el que no esté indicado realizar quimioterapia, y o que tenga comorbilidades que impliquen que la paciente no va a ser apta para quimioterapia, y o también ciertas variedades histológicas como son los luminales el papilar de bajo grado, el papilar sólido o el tubular sólido, que son tumores de muy buen pronóstico que independiente de su tamaño no se les ofrece quimioterapia adyuvante. Cuando la paciente tenga 1 a 3 ganglios comprometidos con algún otro factor de alto riesgo que la haga candidata a tratamiento quimioterápico, o cuando tenga 4 o más ganglios comprometidos en los que la quimioterapia está indicada de entrada. Y las definiciones de los subtipos de cáncer de mama las hacemos de acuerdo al consenso del 2013 de St. Gallen, que tiene como interesante que agrega el riesgo molecular cuando se puede realizar, pero si no también podemos hacer una clasificación, sobre todo en nuestro medio, que no es muy común que podamos solicitar los test genómicos a todas las pacientes. Entonces aquí definimos como luminal A, la luminal aquella paciente con receptor estrogénico positivo, un valor de receptor estrogénico positivo, ERV2 negativo, que el Ki67 sea bajo, y vamos a hablar de Ki67 bajo cuando sea inferior al 20%, o receptor progestínico alto, que también trataremos de definirlo cuando sea superior al 20%. Y si es posible de realizar un test molecular que sea de riesgo molecular bajo. Las luminales B dividimos las luminales B ERV2 negativo y luminales B ERV2 positivo. En las ERV2 negativo, que serían aquellas receptor estrogénico positivo, ERV2 negativo y que tengan el Ki67 alto o el receptor progestínico bajo, y si es posible realizar el test molecular y que sean de alto riesgo por test molecular, esas serían las luminales B ERV2 negativo. Y en las ERV2 positivo lo que tenemos en cuenta es el receptor estrogénico y el ERV2 positivo. Y aquí, porque estos van a ser, es aquí el ERV2 positivo el que define la necesidad de tratamiento quimioterapia y con la terapia antihierba adecuada. Y por eso no vamos a tener en cuenta los valores ni del receptor progestínico ni del Ki67. Después tenemos las pacientes ERV2 positivo no luminal, que serían aquellas que son receptor estrogénico ERV2 positivo y receptor estrogénico y progestínico que estén ausentes. Y las basal-like o triple negativo, en las que están ausentes el receptor progestínico, el receptor estrogénico y el ERV2. Y
¿Cuáles son los objetivos de la quimioterapia? Los objetivos de la quimioterapia adyuvante van a ser fundamentalmente erradicar la enfermedad micrometastásica, mejorar la sobrevida global de nuestra paciente y retardar la recurrencia y por lo tanto mejorar la calidad de vida de la paciente. Los de la quimioterapia neoadyuvante, aquí debemos establecer un nuevo concepto. Antes lo ofrecíamos únicamente como para reducir la extensión de la cirugía y lograr una cirugía conservadora de la mama. Actualmente tiene también como función erradicar la enfermedad micrometastásica, mejorar también la sobrevida global de la paciente y proveer información pronóstica fundamentalmente, como decíamos, con la respuesta, si existe o no respuesta patológica completa luego de la quimioterapia neoadyuvante y también de acuerdo a esa quimioterapia neoadyuvante que haya respuesta patológica completa o no y que fundamentalmente es mandatoria de hacerla como neoadyuvante en las pacientes triple negativos y HER2 sobreexpresado, vamos a ofrecer actualmente se ha quedado tumor residual para ofrecerles tratamientos adyuvantes, diferentes al que le habríamos ofrecido como si hubiéramos hecho únicamente una quimioterapia adyuvante en donde estamos trabajando a ciegas y no tenemos este testeo de la respuesta patológica que tiene la paciente de su sensibilidad a la quimioterapia que estamos utilizando. Y la quimioterapia neoadyuvante, por lo tanto, va a ser preferida en los estadios 2 y 3 de cáncer de mama triple negativo, pero como dije anteriormente, en todo tumor, fundamentalmente, cuando nosotros tenemos un tumor triple negativo, HER2 sobreexpresado, que yo he decidido que va a tener que hacer quimioterapia, esa paciente lo debe recibir en forma neoadyuvante. Pero debe ser preferida, entonces, en todas las que sean estadios 2 o 3 de cáncer de mama triple negativo, 2 o 3 de cáncer de mama HER2 positivo, en los estadios 2 o 3 de cáncer de mama receptor hormonal positivo, si es claro que va a necesitar una quimioterapia y se va a facilitar la cirugía óptima. Es decir, si voy a tratar de tener una cirugía conservadora y yo ya sé que va a necesitar quimioterapia, como sería fundamentalmente en los casos de las luminales B, HER2 negativo, y lo otro que tenemos en cuenta es que esa respuesta patológica completa es un predictor individual, pero no, es un pobre predictor en cuanto a relación a éxito de regímenes en lo que se refiere a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Y el tratamiento sistémico, ya sea adyuvante o neoadyuvante, para realizar ese tratamiento debemos tener en cuenta los factores predictivos de sensibilidad según los diferentes subtipos, como dijimos, fundamentalmente si es HER2 negativo o HER2 positivo y si es un triple negativo, los beneficios según el riesgo individual de recaídas que tenga la paciente, factores predictivos y de toxicidad a corto y a largo plazo, la edad biológica de la paciente, su estado de salud, las comorbilidades y las preferencias que tenga la paciente. Hay pacientes que se niegan a recibir algún tratamiento de quimioterapia. Y lo que sí está claro que es cuando se la ofrecemos en forma adyuvante, esta debe ser ofrecida antes de las 12 semanas de completada la cirugía, ya que posteriormente pierde su eficacia. Según en el Congreso de ESMO del 2019 se dieron una serie de recomendaciones que serían que la hormonoterapia debe ser siempre utilizada en todos los tumores luminales con grado de recomendación 1A, es decir, todo tumor que sea receptor hormonal positivo debe recibir hormonoterapia. Y hablamos de receptor hormonal positivo con que tenga un 1% de receptor hormonal. Allí hablamos de que es receptor hormonal positivo. El caso para tener en cuenta para ofrecerle la hormonoterapia adyuvante. En general, para considerarlo para quimioterapia, si los valores de receptores hormonales son muy bajos, en general inferiores al 10%, de entrada se ofrece la quimioterapia. La recomendación de la quimioterapia va a depender del riesgo individual de recaída de la paciente y como son características biológicas sugestivas de agresividad como grado, proliferación e invasión vascular.
Después vamos a tener las características asociadas a la baja respuesta a la hormonoterapia, que incluye lo que ya dijimos: muy bajo porcentaje de receptores estrogénicos, progestínicos, tumores de alto grado o alta expresión de marcadores de proliferación. El que nosotros más utilizamos es el Ki67. La mayoría de los tumores luminales A, no van a requerir quimioterapia, excepto carga tumoral alta, con grado de recomendación 1A, y que ya dije, serían tumores de más de 5 centímetros o más de 4 ganglios axilares. La respuesta a la quimioterapia depende de las características intrínsecas del tumor, siendo los mejores respondedores las pacientes ERV2 positivas cuando se combinan con terapias anti-ERV y las pacientes triple negativas. Y el cáncer de mama triple negativo debe recibir siempre quimioterapia, a excepción que sea de muy bajo riesgo por la variedad histológica o por el estadio clínico, que sería aquel tumor menor de 5 milímetros o hasta 5 milímetros. Como en forma de, como un resumen que figura en las guías de ESMO de 2019, podríamos decir que en el cáncer de mama temprano, el tratamiento que podemos ofrecer va a depender de acuerdo al tamaño del tumor. En los tumores, si el tumor es menor de 2 centímetros y la cirugía es posible, se puede ofrecer la cirugía conservadora, pero aquí sí tenemos en cuenta aquellas variedades agresivas, fenotipos agresivos, como serían el triple negativo y el ER2 positivo, que serían pacientes a las que en lo posible trataríamos de ofrecerle primero la quimioterapia y posteriormente la cirugía conservadora, la quimioterapia con o sin anti-ERV según corresponda, la radioterapia, que va a ser mandatoria siempre en la cirugía conservadora, y la hormonoterapia si correspondiese. Si el tumor es de 2 centímetros, mayor a 2 centímetros, y no existe, no es posible la cirugía, un grado de conservación de la mama óptimo, pero esto sí, ya existe un deseo de conservar la mama, y se puede hacer lo que llamamos disminución de estadio clínico. Se puede ofrecer también la quimioterapia neoadyuvante, y que va a ser mandatoria en las pacientes con cáncer de mama triple negativo y ERV2 positivo, así sea el tumor mayor de 2 centímetros, o con o sin la axila comprometida. De allí después pasamos a la terapia sistémica con grado de recomendación 1A. Si la respuesta es satisfactoria, puede ir a cirugía conservadora, radioterapia, quimioterapia con o sin bloqueo ERV si hiciera falta, y la hormonoterapia si correspondiese. Si la cirugía no es no es satisfactoria, no se realizará cirugía conservadora, se realizará mastectomía con reconstrucción inmediata o diferida con grado de recomendación 1A, y luego seguimos del mismo modo. Y cuando no es posible la cirugía conservadora, a excepción de las formas de los fenotipos agresivos, como ya dijimos, el triple negativo o el ERV2 sobreexpresado, en lo que siempre, aún en tumores muy pequeños, es conveniente hacer la quimioterapia neoadyuvante, porque son todas pacientes que van a necesitar de la quimioterapia. Se haría la mastectomía y luego seguiríamos con la quimioterapia postoperatoria con o sin terapia ERV si hiciera falta, la radioterapia según las características del tumor, del tamaño del tumor que corresponda después de una mastectomía, y la hormonoterapia adecuada, si es necesario y corresponde. En cuanto a qué dosis utilizar fundamentalmente con las antraciclinas, se hizo un metaanálisis en el 2015 de dosis densa versus dosis estándar. Dosis densas era cada 14 días y siempre acompañadas en lo posible de factores estimulantes de colonia por el grado de neutropenia que produce. Se incluyeron 8 ensayos con 17.000 pacientes que recibieron dosis densa de quimioterapia
versus la dosis convencional cada 21 días. ¿Qué es lo que se observó? Que hubo un beneficio en sobrevida global estadísticamente significativo en las pacientes con receptores estrogénicos negativos. Y por lo tanto, actualmente se las recomienda fundamentalmente a las pacientes triple negativas, siempre que se pueda hacer la quimioterapia con antraciclinas a dosis densas. Y luego tenemos cuando en esa quimioterapia adyuvante los datos que apoyan el uso de taxanos agregados a las antraciclinas. Y para esto se realizó un metaanálisis con 13 estudios que incluyó 23.000 pacientes. Allí vimos que la reducción del riesgo no fue influenciada en ninguno de los casos por el tipo de taxano que se utilizó, por la expresión de los receptores estrogénicos, por el estado de la axila, por la edad de la paciente ni el estatus menopáusico. Todas se beneficiaron con el uso de los taxanos. El análisis de sensibilidad mostró que los taxanos administrados en forma combinado junto con la antraciclina no dio diferencia a cuando se lo administró en forma secuencial y no mejoró la sobrevida global, pero sí se vio mayores grados de toxicidad. Y la administración de un taxano redujo el riesgo absoluto a los 5 años un 5% en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y a un 3% en cuanto a sobrevida global. Por lo tanto, tratamos de utilizar los taxanos en todas las quimioterapias, ya sean neoadyuvantes o adyuvantes en pacientes con cáncer de mama que requieran tratamiento de quimioterapia. Y en cuanto a los taxanos en quimioterapia adyuvante, tenemos el estudio del European Cooperative Oncology Group, que randomizó 4.950 pacientes con cáncer de mama en estadios 2A, 2B y 3A. A ellas se las randomizó a recibir dosis de la C y luego el taxano, que podía ser paclitaxel cada 3 semanas, paclitaxel semanal durante 12 semanas, 12 taxel cada 3 semanas o 12 taxel semanal por 12 semanas. ¿Qué es lo que se vio? Que fue el paclitaxel semanal el que mejoró la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Y por lo tanto es el esquema que utilizamos actualmente. Luego este es el estudio CREAT, es un estudio japonés que incluyó pacientes HER2 negativos, que podían ser receptor estrogénico positivo o receptores hormonales positivos o receptores hormonales negativos. Las pacientes tenían de 20 a 74 años en estadios 1 a 3 e incluyó 910 pacientes. Estas pacientes recibieron la quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas con o sin el agregado de taxano y posteriormente la cirugía. Luego de la cirugía, si las pacientes no habían logrado una respuesta patológica completa, se las randomizó a recibir la capecitabine o control. ¿Qué es lo que se vio? Que el beneficio se observó en las pacientes que eran triple negativas, pero no en todo el grupo de las pacientes. Y así se vio que en las triple negativas, la sobrevida libre de progresión a los 5 años fue de 69.8 versus 56.1 en las de observación, y la sobrevida global también a los 5 años fue de 78.8 versus 70.3 en las del grupo de observación. Y por lo tanto es un esquema que podemos utilizar ahora en aquellas pacientes que tuvieron un cáncer de mama triple negativo, realizaron la quimioterapia neoadyuvante y no tuvieron respuesta patológica completa. Se puede ofrecer esto como quimioterapia adyuvante, que se ofrece de 6 a 8 ciclos. Ahora, en ASCO de 2020, se presentó un ensayo fase 3 de mantenimiento metronómico de capecitabina después del tratamiento estándar en cáncer de mama triple negativo operable. Es decir, aquí a todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo, post tratamiento local y sistémico estándar, se les ofreció capecitabine a una dosis de 650 miligramos metro cuadrado 2 veces por semana, 2 veces por día,
durante un año, que incluyó 221 pacientes, o observarlas. ¿Qué es lo que se vio? Que en una mediana de seguimiento de casi 5 años fue significativamente mejor la respuesta en el grupo de capecitabina que en el grupo de observación, siendo de 85% frente a 76%, con una P significativa. Sin embargo, no hubo diferencias en la sobrevida global a los 5 años entre los dos grupos. Pero, por lo tanto, podría ser un tratamiento que le podríamos ofrecer en forma adyuvante a todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo, así como les ofrecemos a todas la receptor hormonal positivo, la terapia adyuvante con hormonoterapia, y a las HER2 se les ofrece también terapia adyuvante con terapia anti-ER. Estudios para demostrar, es muy discutido el uso del cisplatino en las pacientes con cáncer de mama triple negativo. Este es un estudio, tenemos eficacia de cisplatino neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Este es un estudio pequeño que incluye 28 pacientes, 2 de ellas con BRCA mutado, a las que se le ofreció 4 ciclos de cisplatino, 75 miligramos metro cuadrado cada 21 días, la cirugía y posteriormente la quimioterapia y la radioterapia adyuvante. Los resultados fueron que 6 pacientes, incluyendo las 2 con BRCA mutado, que constituían un 22% de las pacientes, tuvieron respuesta patológica completa. Una respuesta clínica parcial o completa en el 64%, el 50% tuvieron respuestas patológicas favorables, 10 pacientes tuvieron respuestas menores y 4 pacientes que constituían el 14%, progresaron con este tratamiento de cisplatino neoadyuvante. El otro estudio es el CAL-GB 40603, que mostró los resultados a largo plazo después de la quimioterapia neoadyuvante con o sin el agregado de carboplatino y bevacizumab en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Este estudio incluyó muchas más pacientes, 443 pacientes en estadios 2 y 3 no tratadas previamente con cáncer de mama triple negativo que recibieron 12 semanas de paclitaxel con o sin el agregado de carboplatino por dosis después de dosis densa de AC más o con o sin, de dosis densa de AC con o sin el agregado de bevacizumab antes de la cirugía. La mediana de seguimiento fue de 5.7 años, el endpoint primario fue la respuesta patológica completa y el análisis de los resultados a largo plazo fue de sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad invasiva a distancia y sobrevida global. Y se vio que tanto la adición de carboplatino como bevacizumab como estándar en neoadyuvancia en quimioterapia en cáncer de mama triple negativo no mejoró los resultados a largo plazo. Otro estudio fue el GEPAR-Sixto. El GEPAR-Sixto es un estudio en el que se estableció el carboplatino como neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama temprano triple negativo y positivo para el ER2. Fue un estudio fase 2 en el que se incluyeron pacientes cáncer de mama triple negativo o ER2 positivo en estadios 2 y 3. Las pacientes de mama con cáncer de mama triple negativo recibieron paclitaxel semanal más doxoliposomal más bevacizumab. Las ER2 positivas recibieron paclitaxel semanal más doxoliposomal más el bloqueo dual con trastuzumab y lapatinib. Luego de este tratamiento se dividieron en dos grupos, se randomizaron en dos grupos, uno de 295 pacientes que recibieron carboplatino adicional y 293 pacientes quedaron en observación sin recibir ningún tratamiento adicional. Allí se vio que en estos grupos, cuando se las dividió, las pacientes con cáncer de mama triple negativa, 84 de las 158 pacientes que utilizaron carboplatino lograron la respuesta patológica completa con una P significativa, en tanto que en las pacientes con tumores HER2 positivos,
45 de las 137 pacientes lograron respuesta patológica completa con el carboplatino en comparación con 50 de las 133 que no lo recibieron, es decir, con una P no significativa. Por lo tanto, la adición del carboplatino como neoadyuvante a un régimen de taxano, anticiclina y terapias dirigidas aumenta significativamente la proporción de respuestas patológicas completas en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, pero no en las pacientes HER2 positivas. El Keynote 522 fue un estudio que se presentó también en ESMO del 2019, es un estudio fase 3 que estudió pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia como tratamiento neoadyuvante seguido por pembrolizumab versus placebo como tratamiento adyuvante en cáncer de mama triple negativo temprano. Pero aquí no sé si tan temprano porque incluyó 1.174 pacientes de las cuales había pacientes con tumores desde T1C, es decir, tumores de 15 milímetros, N1 o N2, pero también incluyó pacientes T2 a T4, es decir, hasta tumores adheridos o ulcerados de N0 a N2. Fueron estratificadas por estatus ganglionar, por tamaño tumoral, por el uso de carboplatino y después los endpoints que se utilizaron fueron respuesta patológica completa y sobrevida libre de enfermedad. La mediana de seguimiento fue de 15.3 meses y hubo una respuesta estadísticamente significativa en el grupo de pembrolizumab versus el placebo en cuanto a respuestas patológicas completas, que fueron de 64.8 versus 51.2. En los estadios 3A y 3B, que constituyeron un 25% de las pacientes, hubo la mejora en respuesta patológica completa, pero el número de pacientes incluidas fue muy bajo y por lo tanto no se la puede considerar. La respuesta sí, lo que fue importante, que la respuesta fue independiente de que existiera o no la mutación del PDL1. La sobrevida libre de enfermedad fue de 91.3 versus 85.3, pero esta significación estadística no se cumplió en el corte a los 18 meses del estudio. En el cáncer, otra de los algoritmos que podemos sacar también de las guías de ESMO del 2019, en el cáncer de mama temprano, si es cáncer de mama receptor hormonal negativo, si es HER2 positivo, se le ofrece la quimioterapia más la terapia anti-ER, esto es con grado de recomendación 1A. Si es cáncer de mama triple negativo, si es de la forma ductal, es mandatorio ofrecerle la quimioterapia con grado de recomendación 1A, pero en ciertos tipos histológicos, como serían el carcinoma excretor, el adenoide quístico o el apócrino dentro de los cánceres de mama triple negativo, o aquellos en estadios 1A, es decir, tumores de hasta 5 milímetros, pueden quedar en observación o se les puede ofrecer quimioterapia, esto con grado de recomendación 3B. Si el tumor es HER2 positivo, si el tumor es receptor hormonal positivo, si es HER2 negativo, si es un luminal A, la hormonoterapia es la selección y la quimioterapia se va a ofrecer solo en aquellos casos en que haya una alta carga tumoral o en las que se intente reducir el tamaño para una cirugía conservadora. En las luminales B, la hormonoterapia se les va a ofrecer siempre y la quimioterapia se va a determinar de acuerdo a la estratificación de riesgo de la paciente, si se pueden utilizar los test genómicos y esto sería con grado, y las preferencias de la paciente, y esto sería con grado de recomendación 1A. Si la paciente es HER2 positivo,
que sería el luminal B, ER2 positivo, se le va a ofrecer la quimioterapia con la terapia anti-ERB y posteriormente la hormonoterapia, y esto con grado de recomendación 1A. ¿Y cuáles son los estudios que tenemos para las pacientes con ERB2 positivo? El primer estudio que se hizo fue el ERA, que se hizo en el año 2005 y que tuvo su último seguimiento en el año 2017. En este estudio se utilizó trastuzumab cada 3 semanas post-quimioterapia con antraciclina administradas antes o después de la cirugía con radioterapia local regional o sin ella. Incluyó un 33% de pacientes ganglios negativos, un 50% de las pacientes eran receptor hormonal negativo y el total de pacientes fue de 5.090. Se las dividió en 3 grupos, un grupo de observación, un grupo que recibió trastuzumab durante 12 semanas y el otro grupo que recibió trastuzumab por 24 semanas. A 11 años de seguimiento, la asignación aleatoria a un año de trastuzumab redujo significativamente el riesgo de un evento de supervivencia libre de enfermedad y muerte en comparación con la observación, en tanto que 2 años de trastuzumab adyuvante no mejoraron los resultados de supervivencia libre de enfermedad en comparación con un año de este medicamento. Y el cruce de aquellas pacientes del grupo de observación al grupo de trastuzumab se asoció con mejores resultados en esta cohorte. Por lo tanto, lo que establece este estudio en un seguimiento de 11 años es que se debe utilizar como adyuvante un año de trastuzumab. Otro estudio es el TRIAN-2, que utilizó quimioterapia neoadyuvante con o sin antraciclinas en bloqueo dual en pacientes con cáncer de mama ERB2 positivo. Este estudio incluyó pacientes con cáncer de mama ER2 positivo en estadios 2 y 3, incluyó un total de 418 pacientes en las que recibieron FEC por 3 ciclos seguidos por carboplatino paclitaxel por 6 ciclos con trastuzumab y pertuzumab o se dejó de lado, no se utilizaron antraciclinas y se usó carboplatino paclitaxel por 9 ciclos en vez de 6 con trastuzumab y pertuzumab. Y se vio que las respuestas patológicas completas, que se consideraron respuestas patológicas completas a T0N0, fue de 67% en el grupo que le sumó el FEC y 68% en el que no utilizó el FEC, es decir, que utilizó solo el taxano y el carboplatino. En ASCO ahora del 2020, un seguimiento de este estudio a los 3 años confirma los resultados del estudio primario en el que las antraciclinas no mejoran la eficacia y están asociadas con una toxicidad clínicamente relevante. Hay que tener en cuenta que las antraciclinas son cardiotóxicas y que el trastuzumab también tiene su acción cardiotóxica, que es reversible en el caso del trastuzumab, irreversible y acumulativo en el caso de las antraciclinas. Y que en general se recomienda no utilizar las antraciclinas cuando estemos usando el trastuzumab. Por lo tanto, este estudio que elimina las antraciclinas y que permite usar carboplatino paclitaxel es un estudio muy interesante, entonces que me demuestra que las antraciclinas no mejoran la eficacia y están asociadas con toxicidad clínicamente relevante. Entonces podemos considerar un régimen neoadyuvante para todas las pacientes ERB2 positivas con un carboplatino y un taxano y el doble bloqueo ER independientemente del receptor hormonal y del estado ganglionar. Otro estudio es el Affinity Trial. El Affinity Trial es un estudio que mostró la eficacia del pertuzumab en estadios tempranos de cáncer de mama ERB2 positivo. En este estudio, los endpoints que se vieron fueron la sobrevida libre de enfermedad invasiva a los 6 años y la sobrevida global a los 6 años.
La población a tratar en total fueron la mitad recibió pertuzumab, 2.400 pacientes y 2.405 placebo. ¿En qué incluyó pacientes tanto axila positiva como axila negativa? Y se vio que en la cohorte de ganglios positivos la sobrevida libre de enfermedad invasiva a los 6 años fue de 87.9 en el grupo que recibió pertuzumab versus 83.4 en el grupo que no lo recibió, con un hazard ratio favorable. Por lo tanto, el pertuzumab o placebo más quimioterapia adyuvante seguido por un año de trastuzumab, se vio que los beneficios en sobrevida libre de enfermedad invasiva a los 6 años fue favorable en las pacientes que tenían ganglios positivos con un 87.9 versus 83.4. Y después tenemos el estudio Catherine 3 Trials, que este estudio utilizó trastuzumab emtansine o TDM1 para los pacientes con tumor residual, en pacientes HER2 positivos en las que quedó tumor residual luego de la quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué es lo que se vio? Que a los 3 años la sobrevida libre de enfermedad fue de 88.3 versus 77. En este grupo no hubo cambios en cuanto a sobrevida global, pero sí entonces en sobrevida libre de enfermedad. Y en ASCO del 2000, ahora en el ASCO 2020, lo que se trató de incluir fue un biomarcador para las pacientes del estudio Catherine, en fase 3, entonces, que habían recibido TDM1 versus el trastuzumab, y lo que se vio fue, se introdujo un biomarcador que fue el estado mutacional del PIK3K, que estuvo disponible de todas esas pacientes del Catherine 3 en 1.363 pacientes, que constituían el 91.7% de las pacientes. Y se vio que el beneficio en la sobrevida libre de enfermedad invasiva fue independiente del estado mutacional del PI3K. También en ASCO de 2020, el ASCO de ahora, se realizó el primer análisis del estudio KATHLIN, que es un estudio fase 3 de TDM1 más trastuzumab versus trastuzumab más pertuzumab más taxano, posterior al tratamiento con antraciclinas como terapia adyuvante para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo. El fundamento de este estudio es, como se considera que los taxanos provocan mucha toxicidad, fundamentalmente neurotoxicidad, el agregar el TDM1 que tiene el taxano incorporado, el trastuzumab emtansine, se buscaba disminuir la toxicidad del tratamiento. Para ello, entonces, después de la cirugía, en los tumores HER2 positivos, ya fueran nódulos positivos o nódulos negativos, que incluyeron 1.846 pacientes, se las randomizó a 3 a 4 ciclos de antraciclina seguida por 3 a 4 ciclos o 12 semanas de taxanos, o sea, los ciclos cada 21 días o semanal durante 12 semanas de taxano, más trastuzumab más pertuzumab, llegando al año, o sea, los 18 ciclos, o 3 a 4 ciclos de antraciclinas, el TDM1 más el pertuzumab, y también hasta los 18 ciclos, y con un seguimiento. ¿Y qué es lo que se vio? Que en los endpoints primarios, en la sobrevida libre de enfermedad invasiva a distancia, en los nódulos positivos, tanto como en toda la población a tratar no hubo diferencias, y por lo tanto queda como terapia estándar la adyuvancia con trastuzumab, pertuzumab y la quimioterapia para las pacientes HER2 positivas de alto riesgo.
no demostró entonces el TDM1 ser superior. Y volviendo a otras de las guías de ESMO de 2019, tenemos que entonces podemos decir como resumen que si una paciente es HER2 positivo, se debe ofrecer casi siempre la quimioterapia en forma preoperatoria, en lo posible con el bloqueo dual, o sea, con el trastuzumab siempre, si se puede con el pertuzumab, si tiene la paciente una respuesta patológica completa, y si inicialmente era ganglios positivos o receptores hormonales negativos, debe completar un año en lo posible con el bloqueo dual, grado de recomendación 1A, o un año con trastuzumab. Y en los otros casos, es decir, que sea ganglios negativos o HER2 positivo, puede hacer completar un año con trastuzumab y la hormonoterapia que le corresponde. Si no tienes respuesta patológica completa, pasaríamos entonces, de acuerdo al estudio de Catherine 3, al uso del TDM1 hasta completar un año con grado de recomendación 1A. Y en cuanto a la hormonoterapia debe ser ofrecida a todas las pacientes con cáncer de mama luminal, independientemente del porcentaje de receptor hormonal que tenga la paciente. Y sabemos que la primera terapia hormonal que se utilizó fue el tamoxifeno y fue el ATLAS el primer estudio que comparó 5 versus 10 años de tamoxifeno, observando que hubo menos recidivas y reducción en la mortalidad en las pacientes que recibieron tamoxifeno durante 10 años versus las que lo recibieron durante 5 años con una P significativa. El estudio ATTACK comparó en pacientes posmenopáusicas anastrozol más tamoxifeno o tamoxifeno, y allí se vio que la probabilidad de sobrevida libre de enfermedad a los 4 años era significativamente superior en la rama de anastrozol en monoterapia en comparación con el grupo que recibió tamoxifeno. Otro estudio fue el BIC 198. El estudio BIC 198 comparó letrozol y tamoxifeno durante 5 años, también en pacientes posmenopáusicas, y se vio que el letrozol disminuía el riesgo de recurrencia en forma significativa. Otro estudio también que comparó letrozol fue el IBCSG 198. Este estudio comparó en casi 5.000 pacientes que habían recibido tamoxifeno o letrozol durante 5 años, y se vio que la sobrevida libre de enfermedad fue significativamente superior en las pacientes tratadas con letrozol durante 5 años. En ASCO de 2018 se presentó el estudio TAYLOR-X, que incluyó a pacientes luminales, a las que se le estudiaron 21 firmas genéticas por medio del Oncotype. El estudio entonces incluyó 10.273 pacientes a las que se les realizó el estudio de Oncotype y con estas 21 firmas genéticas, y de acuerdo a ellas se lo dividió en un brazo A o de bajo riesgo, que incluía el score de riesgo de 0 a 10, que recibieron hormonoterapia únicamente, un brazo D o de alto riesgo con un score de riesgo de 26 a 100, que recibieron hormonoterapia más quimioterapia, y el grupo intermedio o discordante con un score de riesgo de 11 a 25, que incluyó un total de 6.711 pacientes, fue randomizado a su vez con subestratificación de acuerdo a su estatus menopáusico, al plan de quimioterapia que recibieron, al plan de radiación y también al score de riesgo que fuera de 11 a 15, de 16 a 20 y de 21 a 25. Y de este modo se las dividió en dos brazos: el brazo B, que era el brazo experimental, que recibió hormonoterapia únicamente, y el brazo C o terapia estándar, que recibió hormonoterapia y quimioterapia. Las conclusiones del TAYLOR-X, las principales fueron que con un score de riesgo de 11 a 25, la hormonoterapia no fue inferior a la hormonoterapia más quimioterapia. En las pacientes con score de riesgo de 0 a 100, que fueron las que recibieron únicamente hormonoterapia,
El porcentaje de enfermedad a distancia fue muy bajo, de un 2 a un 3% a 9 años. Y en las pacientes con score de riesgo alto, que eran las que iban de 25 a 100 y que recibieron hormonoterapia y quimioterapia, hubo significativamente mayor porcentaje de recurrencias a pesar del uso de la hormonoterapia y la quimioterapia. Como se hicieron subestratificaciones, se pudieron obtener otras observaciones relacionadas a la edad, al score de riesgo y a la interacción con la quimioterapia, y se vieron algunos beneficios en mujeres de 50 años o menores que recibieron quimioterapia cuando tenían un score de riesgo que iba de 15 a 25. Y hubo también un mayor impacto con respecto a la recurrencia a distancia en score de riesgo de 21 a 25. En San Antonio del 2019 se presentó el NSA-BP 42, que fue un estudio de 10 años de seguimiento de letrozol 5 años versus letrozol 5 años más placebo versus letrozol durante 10 años. Y lo que se observó fue que la sobrevida, fundamentalmente que la sobrevida libre de enfermedad a los 10 años fue de 76.1 en el grupo de letrozol versus 72.1 en el grupo de placebo, con un 4% de diferencia. En ASCO 2020 se presentó el update de seguimiento de 8.7 años del estudio MINDAC. El estudio MINDAC es un estudio prospectivo que estudia 70 firmas genéticas de acuerdo al MammaPrint y de acuerdo a ello establecerlas como guía para tratamiento de quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama. El estudio incluyó 6.693 pacientes que fueron estudiadas de acuerdo a su riesgo clínico por el Adjuvant Online y su riesgo genómico de acuerdo al MammaPrint. De ese modo, aquellas que tenían riesgo clínico y genómico bajo se les indicó únicamente hormonoterapia. Aquellas que tenían riesgo clínico y genómico alto recibieron quimioterapia. Y aquellos casos en que había discordancia entre el riesgo clínico y el riesgo genómico, tuvieron una primera randomización a recibir o quimioterapia o no quimioterapia, y una segunda randomización, las que recibieron quimioterapia basada en antraciclinas o en capecitabine y docetaxel, y una tercera randomización, porque todas después terminaban recibiendo hormonoterapia, a tamoxifeno durante 2 años y letrozol durante 5 años o letrozol durante 7 años. La población del MINDAC incluyó un 81% de pacientes HER2 negativo, receptor hormonal positivo, pero hubo un 9.5% de pacientes HER2 positivos y un 9.6% de pacientes triple negativos. Si uno compara cuáles fueron las diferencias entre el MINDAC y el TAYLOR-X, tenemos fundamentalmente que el número de pacientes premenopáusicas fue de 2.415 en el TAYLOR-X y de 577 en el MINDAC. Las pacientes en el TAYLOR-X fueron todas ganglios negativos, en tanto que el MINDAC incluyó un 48% de pacientes que tenían 1 a 3 ganglios positivos. En el TAYLOR-X todas eran luminales. Ya dije que en el MINDAC hubo pacientes HER2 sobreexpresado y triple negativos, y en el TAYLOR-X fueron de riesgo clínico alto un 26% y riesgo clínico bajo el 74%, en tanto que el MINDAC incluyó un 100% de pacientes de riesgo clínico alto. Cuando se hicieron las comparaciones entre las que recibieron quimioterapia y las que no recibieron quimioterapia en cuanto a sobrevida libre de enfermedad a los 5 años o de enfermedad a distancia a los 5 años, se vio que hubo una diferencia de 5% a favor de las que recibieron quimioterapia en las pacientes menores de 50 años, pero no hubo diferencias en las pacientes mayores de 50 años. ¿Cuáles fueron las conclusiones del MINDAC? El objetivo primario, que era la sobrevida libre de enfermedad metastásica a los 5 años, se sigue cumpliendo en mujeres no tratadas con quimioterapia de riesgo clínico
alto y riesgo genómico bajo, lo que confirma al MINDAC como un estudio de desescalada positivo. Con un seguimiento más largo y en línea con la historia natural del cáncer de mama luminal, se producen recaídas a distancia, pero la ganancia estimada de 2,6% para la administración de quimioterapia en pacientes de riesgo clínico alto, genómico bajo, sigue siendo baja por la pequeña luz de diferencia que hay, a pesar de los efectos perjudiciales, si uno tiene en cuenta los efectos perjudiciales de la quimioterapia. Y esto es muy parecido a lo que dio el Taylor X, que dio una diferencia de un 2 a un 3%. Y se mantiene el nivel de evidencia 1A en la utilidad de la firma genómica de los 70 genes para la toma de decisiones en la quimioterapia adyuvante. En ASCO 2020 se presentó el estudio Alternate. El estudio Alternate es un estudio de neoadyuvancia endocrina en pacientes posmenopáusicas con estadios 2 y 3 de cáncer de mama, receptor estrogénico positivo, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Este estudio se realizó entre febrero del 2014 y noviembre del 2018 y se enrolaron casi 1.300 pacientes a recibir anastrozol, fulvestrant o anastrozol más fulvestrant durante 6 meses. El objetivo primario del estudio fue medir el porcentaje de sensibilidad endocrina. Se testeó también el Ki-77 tanto en la biopsia antes de iniciar la terapia neoadyuvante endocrina a la semana 4, a la semana 12 y en la cirugía. Las pacientes que entre la semana 4 y la 12 tenían un Ki-77 que fuera mayor al 10%, fueron cambiadas a la rama de quimioterapia. Hubo un 42% de pacientes con clínicamente axila con 1 a 3 ganglios comprometidos y un 73% de las pacientes fueron candidatas a cirugía conservadora de la mama. Entre las 825 pacientes con Ki-77 que a la semana 4 fue menor al 10% y que completaron la neoadyuvancia y la cirugía, el porcentaje de sensibilidad endocrina y los porcentajes de cirugía conservadora de mama fueron de 27,7 y 70,3 en la rama de anastrozol, 29,6 y 68,1 en la rama de fulvestrant y 26,8 y 69,9 en la rama de anastrozol más fulvestrant respectivamente. Como conclusión, ni fulvestrant más anastrozol modificaron el porcentaje de sensibilidad a la endocrinoterapia en la enfermedad con respecto al anastrozol. Otro estudio fue el Feline Trial, que fue un estudio que comparó letrozol versus letrozol más ribociclib en pacientes con como neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama, receptor hormonal positivo. Y se incluyeron 120 pacientes posmenopáusicas con tumores mayores a 2 centímetros o ganglios positivos que fueran receptor hormonal positivo, HER2 negativo, entre febrero del 16 y agosto del 18 en 9 centros de Estados Unidos. Se randomizaron 1 a 1 a recibir letrozol más placebo, letrozol más ribociclib a dosis de 400 miligramos diarios en forma continua o letrozol más ribociclib a dosis de 600 miligramos durante 3 semanas con descanso de una, todo esto durante 6 ciclos. El objetivo primario fue medir el porcentaje de PEPI, que sería el índice pronóstico, la modificación del índice pronóstico endocrino preoperatorio, con un score de 0 entre el grupo de letrozol más placebo versus el grupo de letrozol más ribociclib. Otro objetivo fue medir el cambio en el detenimiento del ciclo celular en forma completa.
fueron 38 pacientes en el grupo de letrozol más placebo y 82 pacientes en el grupo de letrozol más ribociclib, ya que incluía en forma intermitente y continua, y el PEPI score de 0 fue igual en ambos grupos, de un 25%, tanto en el grupo de letrozol más placebo como el de letrozol más ribociclib. El porcentaje de detenimiento del ciclo celular al día 14 del primer ciclo fue observado en el 52% del grupo de letrozol más placebo y en el 92% del grupo de letrozol más ribociclib, con una P significativa. Pero cuando se vio el porcentaje de detenimiento del ciclo celular completo a la cirugía, se observó en el 63.3% de las pacientes con letrozol más placebo versus el 71.4% de las que recibieron letrozol más ribociclib, con una P en este caso no significativa. Hubo un aumento significativo del Ki67 observado en el día 14 del primer ciclo y a la cirugía en el 66% de las pacientes que recibieron ribociclib versus el 33% de las que recibieron letrozol más placebo únicamente. Por lo tanto, con una P significativa. No hubo diferencias clínicas en cuanto clínicas mamográficas de ultrasonido ni en la resonancia en respuesta en el grupo de letrozol más placebo o letrozol más ribociclib. El detenimiento del ciclo celular de forma completa el día 14 del primer ciclo y la cirugía fue similar en ambos grupos de ribociclib, tanto el que lo recibió en forma intermitente como las que lo recibieron en forma continua. Y los eventos adversos grado 3 fueron observados solo en el 10% de las pacientes que recibieron letrozol más placebo, 56% de las que recibieron letrozol más ribociclib en forma intermitente y 46% de las que recibieron letrozol más ribociclib en forma continua. Mis conclusiones en cuanto a tratamiento del cáncer de mama temprano serían: en cuanto a quimioterapia, vemos que las dosis densas de antraciclina mejoraron la sobrevida global en las pacientes con receptor hormonal negativo, como lo demostró el metaanálisis, y por lo tanto sería aconsejable para utilizar en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, siempre teniendo en cuenta del uso de factores estimulantes, en estos casos que utilizamos la quimioterapia cada 14 días. La administración de taxanos produjo una reducción de riesgo absoluto a los 5 años de un 5% en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y un 3% para la sobrevida global, y se beneficiaron todas las pacientes, tanto los receptores hormonales positivos, negativos, fueron también independientes de su estatus ganglionar y su estatus menopáusico. Siempre que sea posible, las pacientes con cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo deben recibir la quimioterapia en forma neoadyuvante, ya que esto nos va a permitir determinar si existe o no respuesta patológica completa. En las pacientes con cáncer de mama triple negativo, actualmente tenemos la posibilidad de ofrecerles adyuvancia, ya sea, según lo demuestra el estudio CREAT, que a aquellas que quedó enfermedad residual post quimioterapia neoadyuvante, les ofrece capecitabina durante 6 a 8 ciclos, o como se presentó en el estudio fase 3, ahora en ASCO de 2020, en dosis metronómicas de capecitabina durante un año. En las pacientes HER2 positivo en estadios 2 y 3, esquemas con carboplatino y taxanos más el bloqueo dual con trastuzumab más pertuzumab sería la nueva opción terapéutica, como lo determina el estudio TRIAND2. Y cuando queda enfermedad residual en las pacientes HER2 positivo, se debería cambiar la línea de tratamiento al TDM1, como lo demuestra el estudio CATHERINE-3. En cuanto a hormonoterapia, la neoadyuvancia hormonal en pacientes posmenopáusicas, vimos que el anastrozol se puede utilizar y que es superior al fulvestrant o a la asociación del fulvestrant con el anastrozol, según lo demuestra el estudio ALTERNATE.
En neoadyuvancia también, el agregado de ribociclib al letrozol no mejoró en las pacientes posmenopáusicas, como lo determina el estudio Feline. La hormonoterapia adyuvante debe ser ofrecida a todas las pacientes receptor hormonal positivo. Los estudios Taylor-X y MINDAC confirman la desescalada positiva y 10 años versus 5 años de letrozol adyuvante en posmenopáusica mejora la sobrevida libre de enfermedad, como lo demuestra el NSABP B42. Muchas gracias.